Antes de dar inicio a la conferencia, yo les voy a dar algunos datos de la trayectoria profesional de nuestro conferencista, que yo sé que para muchos de ustedes no es desconocida. El señor Julio César Fernández Toro es abogado, especialista en Derecho Público y experto en técnica legislativa para la redacción de textos normativos constitucionales y legales. Profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y de los posgrados de Gobierno y Políticas Públicas y de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Primer vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado de Venezuela y exconsultor jurídico de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución en 1999 en Venezuela. Expresidente de la Subcomisión de Legislación de la Comisión Legislativa Nacional. Excoordinador general de la Vicepresidencia de la República de Venezuela. Se ha desempeñado como consultor en reforma de la organización y funcionamiento del Estado y de la administración pública en proyectos de cooperación técnica financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, y actualmente se desempeña como secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, organismo internacional de carácter intergubernamental que agrupa a 25 países miembros de América Latina, el Caribe y la península ibérica, cuya misión es la promoción del Estado, debate y diseño sobre la gestión pública, la reforma del Estado y de la administración pública, organismo que conocemos todo porque lo preside actualmente el secretario de Estado de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo. Señoras y señores, el momento que todos hemos esperado para presentar la conferencia El impacto de la profesionalización de la función pública en el desarrollo del Estado. Vamos a llamar y vamos a recibir con un fuerte aplauso al secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el señor Julio César Fernández Toro. Muchísimas gracias, Mabel. Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación del Gobierno de la República Dominicana, el interés del directo del presidente Leonel Fernández en que yo viniera. Quiero saludar, que no está presente, a Ramón Ventura, que es secretario de Estado de Administración Pública y presidente del Consejo Directivo del CLAT. Quiero saludar a Gregorio Montero, el subsecretario de Función Pública de la Secretaría de Estado. Quiero darle las gracias también por invitarnos al profesor don Ramón Flores, que es el director de la Escuela de Gobierno de Funglode, e igualmente a Roberto Obando y a Georgina Rodríguez, que están aquí presentes del Instituto Nacional de Administración Pública de República Dominicana. Bueno, la verdad es que nos hubiera gustado estar toda la semana que viene en el seminario efectivamente, pero los cambios de fechas, llegó un momento en que ya no podía seguir movilizando actividades del CLAT de una semana para otra y fue ya imposible estar presente la semana que viene. Pero estamos aquí y estamos aquí, entre otras cosas, saben ustedes, porque nosotros tenemos un compromiso muy importante con República Dominicana, desde el compromiso personal, porque como siempre digo, los venezolanos bailamos merengue gracias a los dominicanos, por intermedio de don Billo Frometa, y segundo porque el gobierno de República Dominicana en este momento tiene un esfuerzo sostenido en materia de racionalización de la gestión pública en República Dominicana que, hay que decirlo, tiene un mérito enorme. No es fácil, inclusive con una situación política como la que han vivido ustedes durante mucho tiempo y con una constitución inclusive que los expertos constitucionalistas dirían que es inclusive preliberal, ni siquiera tiene una carta de derechos, era una constitución de transición entre dictadura y democracia. Ese es parte de los retos y los desafíos que tiene la actual democracia en la República Dominicana, y a pesar de lo que podemos decir puede ser una tradición política, una cierta cultura de la gestión pública en República Dominicana, clientelar, patrimonialista, a pesar de un marco normativo como el de la Constitución que ustedes tienen todavía, que es muy restrictiva. Sin embargo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Leonel Fernández por la modernización de la administración pública del Estado, por tratar de darle racionalidad a la gestión pública y de optimizarla,
es efectivamente un esfuerzo que hay que decirlo, hay que reconocer que es un esfuerzo de verdad muy meritorio. Lo decimos porque República Dominicana ha dado unos pasos muy grandes en un tiempo muy corto, y eso no se ve en la región tan fácilmente y hay que señalarlo. Por eso estamos aquí entonces. Se me ha pedido que yo hable sobre el tema del impacto de la profesionalización de la función pública en el desarrollo del Estado. Y en cierta manera me resulta un poco incómodo tener que hablar de esto, porque es que resulta que ustedes acaban de aprobar hace poco la ley que precisamente profesionaliza la función pública, y lo han hecho a conciencia, en una situación también que hay que decirla muy meritoria, con un proceso de elaboración técnica y digamos, consulta a expertos internacionales, que fue muy ardua. A mí me correspondió inclusive estar varios días en Santo Domingo revisando el texto de esa ley, y debo decir varios días y varias madrugadas, ¿no es así, Gregorio? Hasta las 4 de la mañana trabajando. Luego además un proceso de consulta político-social importante, porque eso se hizo a través de una consulta a todos los sectores de la sociedad, y además de ello, hay que decirlo, estuvimos en dos oportunidades distintas trabajando primero con la Cámara del Senado y luego con la Cámara de Diputados, y nuevamente otro hecho muy meritorio que destaca esta situación es que la ley fue aprobada por unanimidad, no solamente en ambas cámaras, sino estoy hablando de unanimidad con apoyo de todos los partidos, y eso tiene también su mérito. Entonces, hablar un poco sobre el impacto de la profesionalización de la función pública en el desarrollo del Estado en un país en el cual se acaba de hacer esto, es como decir un poco, venir a decir, pero si ellos ya lo deben de saber por lo que acaban de hacer, si no, no lo hubieran hecho. No, el presidente Leonel Fernández y las autoridades gubernamentales y del Parlamento no creo que lo hayan hecho simplemente por hacerlo, por un formalismo. Pero no solamente eso, sino que además, más sorprendente todavía, es que en esa ley se aprueba la creación de la Secretaría de Estado de Administración Pública, que no es solamente un ministerio, una Secretaría de Estado para administrar el recurso humano, el personal, el talento humano o el capital humano, como se dice ahora, del Estado, sino que además tiene funciones mucho más amplias que eso. Es propiamente, como señaló el profesor Ramón Flores, es como un ministerio de administraciones públicas, como sería el Ministerio de Administraciones Públicas de España, con unas competencias de fortalecimiento de lo que es la variable institucional, de dar condiciones, crear condiciones institucionales para el buen gobierno. Pero bueno, ya que me han pedido que hablemos de esto, yo voy a insistir sobre este asunto. Porque quizás lo que sí es verdad es que no es la aprobación de la ley de la función pública, no es el fin de un esfuerzo. Todo lo contrario, es el inicio de un esfuerzo. Y en tal sentido, quisiera, por lo tanto, tocar algunos asuntos. Primero que nada, desde el año 2003 en que se aprueba, 2005, perdón, que se aprueba la ley, la Carta Iberoamericana de la Función Pública en Santa Cruz de la Sierra, aprobada primero por la Conferencia de Ministros y posteriormente por la Cumbre de Jefes de Estado de Gobierno, luego el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, luego en tercer término la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, y este mismo año aprobado en San Salvador, primero por la Conferencia de Ministros y luego respaldada por la Cumbre de Jefes de Estado de Gobierno, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Todos estos instrumentos e inclusive el documento doctrinal del CLAD de 1998, que plantea una propuesta alternativa a lo que eran el pensamiento neoliberal en cuanto al Estado, y retoma la centralidad del Estado como instrumento del desarrollo y plantea la necesidad de fortalecer la gestión pública a través de la racionalidad y tratando de evitar algunas desviaciones que se habían producido del Estado con el burocratismo en el Estado racional normativo tradicional. En todos esos documentos doctrinales y de orientación política y técnica, uno de los ejes centrales es precisamente la profesionalización de la función pública. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe la centralidad de la profesionalización de la función pública en todos estos aspectos que tienen que ver con optimizar
lo que hace la administración pública, que tienen que ver con darle racionalidad a la administración pública y que tienen, por lo tanto, que ver con cómo resolver, digamos, obstáculos a que la administración pública sea más eficiente, más eficaz y más efectiva. ¿Por qué la profesionalización de la función pública es tan importante? Y bueno, hay que decirlo que esto está vinculado a dos cosas, o a dos aspectos que tenemos nosotros que quizás verlo de manera sucesiva. El primero es sobre su influencia, su impacto en lo que podemos llamar el incremento de la calidad de la gestión pública o la búsqueda permanente de la calidad en la gestión pública hasta llegar a niveles de excelencia. Y lo segundo, vamos a verlo luego, es precisamente cuál es su vinculación con el problema del desarrollo, que es ya, digamos, el fin último al cual el Estado tiene que responder. Primero entonces, por lo tanto, me voy a dedicar a hablar un poco de lo que es la calidad, luego vamos a ver lo que es el vínculo de la mejora de la calidad de la gestión pública con respecto al desarrollo, para por último ver qué tipo de profesionalización de la función pública es la que debería atender a ese incremento de la calidad de la gestión pública y, por lo tanto, a lograr un mayor impacto de la gestión pública en el desarrollo. Empecemos entonces con el asunto de la calidad, el concepto de calidad. Este año, como repito, se aprobó en Iberoamérica la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, que es un tema que normalmente los expertos o los teóricos que han tratado sobre esto, que provienen fundamentalmente del sector privado, lo han señalado como un tema que nace y se desarrolla en el sector privado, y del sector privado fue recientemente, y cuando digo recientemente estamos hablando prácticamente de los primeros años de este siglo, del siglo XXI, fue trasladado al sector público. Con lo cual pareciera que el sector público lo que está es simplemente imitando al sector privado o trayendo algo que era bueno del sector privado para acá. En propiedad, lo primero que hay que decir es que no es cierto. Es cierto que la concepción de la calidad y el proceso de gestión de calidad, como la posibilidad de mejorar la gestión en general, fue un desarrollo que se dio durante mediados del siglo pasado en el sector privado, y es verdad que se hizo un desarrollo sobre técnicas y metodologías para incrementar la calidad y para el logro de la excelencia en el sector privado. Pero no es cierto que el sector público fuera ajeno a eso. Simplemente lo que pasa es que el discurso, la terminología, la conceptualización y los esfuerzos tenían otras denominaciones. Pero cuando nosotros hablamos de la implantación en prácticamente todos los países desarrollados en el hemisferio occidental del modelo de gestión pública racional normativo en sustitución o como alternativa a lo que había sido el modelo patrimonialista o clientelar de gestión pública, ahí ya estábamos nosotros hablando de incremento de la calidad en la gestión pública. Cuando nosotros decimos que en la gestión pública puede resolverse muchos de los problemas racionalizando, es decir, imprimiéndole racionalidad a las formas de organización y de funcionamiento del Estado, estamos diciendo, en definitiva, que nosotros estamos incrementando la calidad. Precisamente los esfuerzos por racionalizar la gestión pública, y de la cual fue estudiado ampliamente por Max Weber a principios del siglo pasado, tiene como, digamos, en definitiva, el fin último, incrementar la calidad de la gestión pública. Precisamente para resolver problemas del Estado clientelar, del Estado patrimonialista, que no atendía a dos grandes, fenómenos que se estaban produciendo. Después de la Revolución Industrial, el primer fenómeno es la aplicación de técnicas y de conocimientos científicos, de innovaciones tecnocientíficas, por lo tanto, a la producción y el comercio. En el sector privado, en el mercado, se empieza a generar lo que es la producción a través de las factorías, a través de la producción en cadena. Ya no, los productos acabados no son realizados totalmente por un artesano que trabaja desde el principio hasta el final en la misma unidad, en la misma unidad del producto, sino que ya empieza a producirse el trabajo en cadena, y empieza a producirse un trabajo en cadena en el cual
los distintos trabajadores hacen partes del producto final que va a ser la unidad que en definitiva va a ser el resultado de esa producción, y se aplica para ello en esta cadena de producción, en estas factorías, todo lo que es después de que se produce, además se inventa el motor por presión de agua, se empieza a producir, por lo tanto, toda una aplicación de técnicas y de tecnología y metodologías tecnocientíficas a la producción, y se le da racionalidad a esto. En la producción, por lo tanto, en el mercado, empieza a producirse una revolución industrial donde lo que se procura es, con menos recursos y en menos tiempo, obtener más productos para que estos productos en su comercialización produzcan mayor ganancia, mayor renta, mayor acumulación de capital. Y evidentemente, frente a esta, digamos, revolución tecnológica que se produce en la producción y en el comercio del modelo capitalista, evidentemente hay una presión sobre el Estado, porque mientras esto ocurre en los cambios de medio de producción, sin embargo, el Estado no se adapta a esas nuevas necesidades del mercado. Pero curiosamente, por el otro lado, el mismo Estado empieza a recibir presiones en respuesta a lo que está ocurriendo en el mercado, porque el mercado, es verdad que de un lado, digamos, tenemos algo bueno, que es el impacto de la ciencia y la tecnología sobre la producción, pero al mismo tiempo la primera parte, los desarrollos capitalistas iniciales, producen una gran, podemos decir, explotación sobre los trabajadores. Pasa toda la producción rural, la producción industrial, pasa toda digamos, el sistema esclavista o feudal de los sirvientes de los feudos, pasan a ser modelos de producción en el cual tenemos ahora un proletariado, tenemos gente que ya no tiene ningún tipo de protección ni por el señor feudal ni por los esclavistas, sino que son supuestamente libres, pero que venden su mano de obra para trabajar aquí, y se producen grandes exclusiones. Las primeras formas de producción en la revolución industrial producen, como ustedes saben, unas condiciones laborales de trabajo realmente indignas para el ser humano, sin ningún tipo de protección en cuanto al tiempo de trabajo. Las condiciones laborales de seguridad, de salubridad, eran realmente muy duras, y empieza a producirse poco a poco movimientos sociales, sobre todo el movimiento obrero, que empieza a producir luchas de reivindicación, por una mayor calidad en el trabajo y por lo tanto lograr obtener una mejor calidad de vida. Frente a esa segunda presión de los movimientos sociales reivindicativos que tratan de luchar de conquistar mejores condiciones de vida, tampoco el Estado liberal burgués, el Estado que tenía un modelo de gestión patrimonialista o clientelar, da respuesta a eso. Entonces tenemos un Estado que es ineficiente e ineficaz, tanto frente a la revolución industrial y digamos, las modificaciones que se producen en la producción, en el mercado, como del otro lado es también incapaz de dar respuesta y de servir, de resolver las grandes demandas de los movimientos sociales, cada vez produciendo una mayor presión sobre el Estado. Frente a eso, el Estado es algo que ya no resulta como instrumento eficaz ni para unos sectores sociales ni para otros sectores sociales. Y allí, por lo tanto, empieza a producirse primero un cambio en el Estado que empieza a comprometerse, primero a reconocer la existencia de derechos ya no de primera generación, ya no solamente los derechos civiles, derechos individuales o derechos políticos, sino que empieza a comprometerse, a reconocer y a comprometerse con garantizar derechos de segunda y de tercera generación, eso que hemos llamado derecho económico, derechos sociales, y incluso posteriormente ya derechos de otro tipo como culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Frente a este cambio en lo que podemos llamar la misión del Estado, que empieza a comprometerse, a reconocer y a comprometerse con garantizar condiciones para que los ciudadanos puedan cumplir con estos derechos y tener determinados estándares de vida, efectivamente se necesitaba obligatoriamente cambiar la forma de gestionar lo público. Y precisamente la racionalización de las formas de organización y de funcionamiento del Estado tratan precisamente de resolver los problemas de ineficiencia y ineficacia del modelo patrimonialista o clientelar frente a estos desafíos.
Y se produce así a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX grandes modificaciones en lo que podemos llamar la administración pública a nivel del hemisferio occidental. Y empieza a producirse un cambio de gestión que luego fue denominado por los autores, y Maxwell lo llama así, el modelo racional normativo de gestión pública. Racional porque trata de racionalizar, de darle racionalidad a la forma de organización y de funcionamiento del Estado, buscando que haya un impacto mejor, que haya una mayor eficacia, una mayor eficiencia en la gestión pública, para atender ya compromisos, retos, desafíos muy distintos a los que tenía el Estado liberal burgués. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando ya de incremento de la calidad. Se estaba hablando de incremento de la calidad y eso es mucho anterior a que vinieran, por supuesto, las teorías desde el sector público de la calidad. De manera que no podemos decir que la calidad, digamos la búsqueda de la calidad, el ser eficiente, el ser eficaz, el ser efectivo, es simplemente un compromiso del sector privado y que el sector público ha tenido que adoptarlo. Este es ya un esfuerzo que se viene haciendo en el sector público desde hace mucho tiempo. En todo caso, además, hay que decir que la calidad en el sector público es distinta a la calidad en el sector privado. Cuando hablamos de calidad en el sector público, estamos hablando de una naturaleza finalista que es totalmente distinta a la del sector privado. En el sector privado, el incremento de la calidad pasa por mejorar el negocio, pero el mejorar el negocio tiene ciertas limitaciones. Dado que el negocio, la empresa, tiene algunos actores determinados que tienen unas relaciones determinadas, que tienen un rol determinado y tienen unos intereses determinados. En el mercado, evidentemente, el negocio, la producción o el comercio, tienen una finalidad última que en definitiva es beneficiar a alguien. Y ese beneficiar a alguien evidentemente es al propietario del negocio, evidentemente al dueño, que es en definitiva el que va a atender esta idea o digamos va a exigir esta idea de incremento de la calidad. Cuando hablamos en el sector privado de mejorar la gestión privada, en definitiva, ese incremento de la calidad, aunque se diga mucho en el discurso que es un incremento de la calidad en atención al cliente, en el fondo hay que decirlo, es en atención al dueño, al propietario. Porque un negocio, si da renta, si da capital, si produce acumulación de capital, si da dividendos al propietario, la cosa va bien. Y entonces la calidad se exige precisamente para eso. Pero evidentemente, si por mucha calidad que se busque, el negocio no va bien porque no da acumulación de capital, no produce renta, no produce enriquecimiento para el propietario, lo más probable es que el propietario decida cerrar ese negocio, declararlo en quiebra y hasta aquí llegamos y no jugamos más a este asunto o cambiamos de ramo y nos dedicamos a otra cosa. En el sector público esto no ocurre. En el sector público no ocurre porque el proceso de formación de la política o de políticas públicas es distinto. No tenemos una búsqueda de la calidad para satisfacer los intereses de un propietario que es distinto al cliente. En el sector privado los actores son distintos. Tengo al propietario del negocio, tengo al gestor, a quienes trabajan por el propietario, y tengo al cliente. Esos son tres actores distintos con tres roles distintos. El propietario es en definitiva el que termina, digamos, buscando un beneficio particular para él del negocio. El gestor, que está subordinado a ese propietario, que evidentemente es el dueño del negocio y es su jefe, evidentemente cuando se trabaja en calidad, trabaja por muy centrado que sea en el cliente, por mucho que se quiera satisfacer al cliente, primero hay que satisfacer al dueño y al propietario, que en definitiva es quien te emplea. Y el cliente es eso, es un cliente. Y hablar de cliente es hablar de una relación de oferta-demanda. En el mercado es hablar de una relación de compra-venta. Yo te doy algo y tú a cambio me das otra cosa. Es una transacción de bienes. Yo te doy un bien o te doy un servicio y tú a cambio me pagas por ello. El cliente, por lo tanto, como usuario o beneficiario del negocio en el sector privado, es efectivamente alguien muy importante para el negocio, porque si la gente no compra, no hay negocio. Eso es evidente y por lo tanto no hay ganancia para el propietario. Es muy importante. Pero el asunto es que
mejorar la calidad en el sector privado del negocio atendiendo al cliente, se hará si y solo si eso coincide con los intereses del propietario, que es un actor distinto y que tiene unos intereses distintos. Quien se mete en un negocio no se mete por filantropía. Funglobe es una fundación precisamente filantrópica, pero cuando hablamos de una empresa del mercado, de una compañía anónima, ahí no hay filantropía, ahí hay interés de capitalizar, de ganancias, de enriquecimiento. Es una cosa distinta totalmente. La lógica es absolutamente distinta. Y si en una empresa ya no se produce renta, ya no se produce capital, ya no se produce, se va a la quiebra o simplemente se cierra el negocio. Por lo tanto, por mucho que se quiera atender al cliente y se quiera hacer participar al cliente, sin embargo, la satisfacción del cliente en la gestión privada tiene el límite de que ella tiene que coincidir con los intereses del propietario, que es un actor distinto, porque si no coincide y si mejorar la calidad de los productos y atender al cliente supone de alguna manera bajar la renta, bajar la capitalización, dejar que los propietarios ganen más, hasta ahí llegó el asunto porque entramos en un conflicto, en una contradicción. En el sector público es totalmente distinto, porque resulta ser que por lo menos en los estados contemporáneos, en nuestras sociedades contemporáneas, en nuestros sistemas políticos, estamos hablando de estados democráticos. Y cuando hablamos de estados democráticos, ya creo que en esta altura del partido en el mundo no podemos hablar de un estado que no sea democrático, ya esto no le interesa a nadie. Todos nuestros sistemas políticos teóricamente se sustentan bajo la idea, son como sistemas políticos democráticos, bajo la idea de la soberanía popular. Y la soberanía popular, lo que nos dice, como es el término, soberanía popular porque es el pueblo el soberano, es el pueblo el titular de la soberanía, y por lo tanto, en las concepciones que ya son, digamos, mayoritarias y aplastantes a nivel internacional, en el derecho constitucional comparado, es precisamente que el pueblo es el depositario de la soberanía, es el titular de la soberanía, es el que ejerce en último caso la soberanía, y por lo tanto el pueblo es anterior y superior al Estado, es el que funda al Estado, es el que crea al Estado y lo crea precisamente para que le sirva al pueblo como instrumento de desarrollo. Si eso es así, evidentemente en lo que podemos llamar el proceso de formación de políticas públicas, en la gestión pública, en el Estado, el propietario, el dueño, el soberano, es el ciudadano. Visto el ciudadano como individuo, visto el ciudadano como integrante de una familia o visto el ciudadano como miembro de colectivos o de comunidades sociales, de las cuales la más, digamos, omnicomprensiva es este concepto que denominamos pueblo. No hay ninguna constitución en este momento prácticamente en el hemisferio occidental que plantee, inclusive en el otro hemisferio, que plantee que no sea el pueblo el soberano de la democracia y que por lo tanto no sea el soberano del Estado. El pueblo es anterior y superior al Estado. El Estado es un instrumento creado por ese pueblo para que le sirva de herramienta para lograr beneficiar al pueblo. Y por lo tanto, el Estado lo que hace, y la administración pública, el fin último de la gestión pública es evidentemente satisfacer ese bien común de todo el pueblo, satisfacer el interés general de todo el pueblo. Siendo eso así, que el propietario del Estado y por lo tanto de la gestión pública es el jerarca supremo de la gestión pública, es el pueblo, evidentemente la gestión pública y los gestores públicos, sean las autoridades políticas que son electas en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, y sean cualquier otra autoridad de los otros poderes designados por el Parlamento, o cualquier directivo o funcionario público operativo que sea designado para servir en la administración pública, todos estos gestores públicos tienen un jefe, tienen un superior claro, que es el pueblo. Y ese mismo pueblo que es dueño del proceso y del Estado como forma de organización, es al mismo tiempo el beneficiario último de lo que hace el Estado. En otras palabras, las políticas públicas están destinadas a satisfacer las necesidades, los intereses del pueblo, del ciudadano, que es al mismo tiempo usuario, usufructuario, beneficiario de bienes y servicios públicos como producto de la gestión pública, pero también
dueño al mismo tiempo. Es el dueño y el beneficiario último de la gestión pública. Y esto es una relación absolutamente distinta al sector privado. Porque aquí el dueño del negocio y el, póngale comillas, al término cliente, que no debemos usar en el sector público, es el mismo. Y eso cambia absolutamente las cosas. Porque el pueblo no solamente es el que recibe el beneficio de la gestión pública, sino es el que orienta y dirige la gestión pública. Por eso, además, en el proceso electoral, cuando el pueblo vota, lo que hace, entre otras cosas, es efectivamente evaluar si la gestión pública fue o no de calidad, y por lo tanto evalúa al gestor. Y ese gestor es efectivamente las autoridades del poder público, los que han dirigido al Estado, a la administración pública, los que han presentado un programa de gobierno, y el pueblo entonces evalúa si eso lo hizo bien, lo hizo mal, si atendió o no a sus necesidades. Y esto cambia absolutamente, por lo tanto, la relación. Hablar de calidad, por lo tanto, en el sector público es hablar de lograr en la gestión pública una finalidad determinada. Hablar de calidad en la gestión pública significa, evidentemente, satisfacer al pueblo en tanto que usuario último y en tanto que dueño, vuelvo a repetir, significa efectivamente que la gestión pública sea eficiente, sea eficaz, pero también sea efectiva. Es decir, no solamente que tengamos buen desempeño, que los productos en tanto resultado de la gestión pública sean de calidad, sino que además implica que se produzca una modificación de la realidad social en los términos positivos en que nosotros deseamos. Hay que ser eficiente, eficaz y efectivo. Y a diferencia del sector privado, es evidente que mientras en el sector privado, si los intereses del propietario no se terminan de satisfacer y por lo tanto el negocio no funciona y no da rédito, yo lo puedo cerrar. Pero en el estado actual yo no puedo cerrar las escuelas. Yo no puedo declarar en quiebra al Estado. Yo no puedo dejar de permitir que dejen de funcionar los hospitales. Eso no es posible. Es mucho más fácil los procesos de incremento de calidad en el sector privado que en el sector público. En el sector privado ustedes pueden ver en cualquier lado, vamos a cerrar 2 semanas porque vamos a hacer una reestructuración de procesos. Vamos a hacer una reingeniería de procesos. Vamos a modificar esto, vamos a modificar lo otro. Nos tomamos, una especie de paréntesis y vamos a dejar de producir en un momento para hacer algunos ajustes. Eso no es posible en el Estado. Yo puedo inclusive en el sector privado, si la cosa va mal, cierro el negocio y ustedes habrán visto en muchos centros comerciales, muchas tiendas, cerrado por cambio de ramo. Es decir, antes me dedicaba a esto y como esto no me está dando rédito, ahora me voy a dedicar a otra cosa. En el Estado eso no es posible. La diferencia entre las transformaciones que puede hacer una empresa y las que puede hacer el Estado es que la empresa puede aterrizar para hacer las reparaciones en el hangar. Mientras que en el Estado nosotros tenemos que cambiar las hélices por unas turbinas a reacción sin dejar de volar. Y eso tiene, por supuesto problemas muy serios. De manera que hablar de calidad en la gestión pública es algo distinto a hablar de calidad en el sector privado. Y hablar de calidad, como muy bien nos dice la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, pasa por 2 estrategias, por 2 líneas estratégicas fundamentales. Una es el atender al ciudadano, no al cliente, al ciudadano. La gestión pública será de calidad si y solo si esa gestión pública tiene como centro de atención al ciudadano. Y eso es clave. Y es al ciudadano en sus 2 roles, en el rol de propietario del Estado y en el rol de usuario o usufructuario de todos los bienes y servicios producidos por la gestión pública. Y la segunda gran línea estratégica de la calidad, de conformidad con la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, es que la gestión pública debe ser una gestión para resultados de desarrollo. En otras palabras, la gestión pública no puede atender a alineamientos meramente formalistas o rutinarios. En otras palabras, la gestión pública no la mejoramos por mejorarla. La gestión pública no podemos hacer las cosas porque las venimos tradicionalmente haciéndolas así. No podemos hacer este plan
como lo hicimos el año pasado y simplemente le cambiamos la fecha. Este presupuesto no puede ser una imitación del presupuesto del año pasado. No es por rutina, no es por tradición que nosotros tenemos que hacer las cosas en la gestión pública. Nosotros tenemos que hacer las cosas en la gestión pública pensando en si lo que estamos haciendo tiene algún sentido, si estamos cumpliendo con lo deseado y pensando si esto lo podemos mejorar o no lo podemos mejorar o cómo lo podemos mejorar. Y por otro lado, evidentemente, además, cuando hablamos de una gestión para resultados, también significa que no sea formalista, es decir, nosotros no podemos hacer las cosas simplemente porque hay una norma jurídica, porque hay una constitución, una ley, un reglamento o un decreto presidencial que nos ordena hacer eso. Entonces, bueno, como no lo ordenan, hagámoslo. Eso no tiene ningún sentido. Eso es simple formalismo. La gestión pública para resultados, por lo tanto, será de calidad en tanto esté su centro de atención en los resultados. ¿Y qué entendemos nosotros por resultado de la gestión? Varias cosas. La primera, que sea eficiente, lo cual significa que nosotros tenemos que actuar utilizando los recursos de la manera más racional posible, optimizando el gasto de los recursos, optimizando la utilización de los recursos. Lograr lo máximo posible con la menos inversión. Pero ojo, no podemos permitir que solamente la gestión pública ande viendo lo que es la eficiencia, porque eso sería una visión eficientista, sería una visión economicista, ahorrar por ahorrar. Eso es parte de lo que nos presentaron a nosotros con el pensamiento neoliberal. El Estado tiene que ser eficiente, entonces el problema es que simplemente que el gasto y el ingreso deben de equilibrarse. Nosotros tenemos que resolver el problema de los equilibrios macroeconómicos, eso es fundamental, porque no sé cuánto, porque tal, el Estado no puede gastar más de lo que ingresa, no sé cuánto, tal. Eso está muy bien, pero yo puedo ser muy eficiente y a pesar de ser eficiente, no cumplir la misión del Estado. Si el Estado es un instrumento de desarrollo de la sociedad, de lo que se trata es de buscar el desarrollo. Entonces no puedo ser solamente eficiente. No es que descuide la eficiencia, pero no puedo ser solamente eficientista. Tengo que tener un buen desempeño. Pero además del buen desempeño, tengo que tener buenos resultados en tanto productos. En otras palabras, que los productos sean de calidad. En tanto, bienes y servicios que el Estado le suministra al ciudadano. Ahora bien, no solamente podemos nosotros hacer una gestión pública pensando en resultados de calidad en tanto productos, es decir, en tanto bienes y servicios que nosotros le entregamos al ciudadano, sino que además tiene que ser de impacto positivo. El impacto logrado a través de la gestión pública tiene que ser un impacto que me modifique a mí la realidad social en los términos en que yo me he propuesto modificarla y que además no me cause efectos colaterales o efectos perversos de lo que yo intento hacer. Para ponerlo muy sencillo, quiero simplemente dar un ejemplo con el asunto del problema de la vivienda, que es un problema general en todas partes del mundo. Sí, la tasa de crecimiento de la población es mucho mayor que la tasa de producción de casas o de viviendas para la gente. Con lo cual, en todas las partes del mundo tenemos un problema de vivienda. De hecho, la crisis financiera internacional ha precisamente explotado por el asunto de la vivienda. Bueno, por ejemplo, yo puedo ser muy eficiente si yo utilizando muy pocos recursos produzco muchas casas. Y entonces cuando el presidente va a inaugurar las casas, se apoya en una de las paredes y se le va la pared. Cuando ponen el agua, explotan las tuberías, encienden un switch de electricidad y se produce un cortocircuito. Apenas llueve y ya hay la primera filtración. Bueno, de nada sirve que yo sea muy eficiente si la casa no sirve para nada. Sí, es verdad, hice 100.000 casas usando pocos recursos, sí, pero es que las 100.000 casas no sirven para nada. Allí no hay nadie que pueda vivir con dignidad. Entonces, estoy siendo eficiente, pero no estoy logrando un producto de calidad. Ahora, ¿sirve solamente que yo tenga buen desempeño y que tenga unos productos de calidad? No necesariamente. Porque la pregunta es si esas 100.000 casas que yo produje resolvieron el problema de la vivienda, de la escasez de vivienda.
Puede ser que a lo mejor yo estoy produciendo una gran cantidad de viviendas, todas de una calidad enorme, son muy buenas, son casi que casas, viviendas lujosas, pero sin embargo no resuelve el problema de falta de vivienda. Con lo cual tengo un buen desempeño, un buen producto, pero el impacto no me resuelve lo que yo necesito transformar. Entonces yo tengo que estar pendiente de la eficiencia, de la eficacia y de la efectividad. Tengo que tener buen desempeño, tengo que tener unos productos de calidad, pero tengo que tener un impacto positivo. Por eso es que la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública nos dice que la gestión pública tiene que estar destinada a una gestión para resultados de desarrollo, no para cualquier resultado. En definitiva, la gestión pública es buena o es mala si yo logro o no el desarrollo que yo quise. Si efectivamente le incremento o no la calidad de vida a los ciudadanos. Y el asunto es que el problema de mejorar la calidad de la gestión pública hasta lograr estándares de excelencia, el de lograr eficiencia, eficacia y efectividad, el buen desempeño, productos de calidad y un impacto positivo, no es un problema meramente técnico, es fundamentalmente un problema político. No es un problema de aplicar técnicas y metodologías en la gestión pública exclusivamente. Por supuesto que hay que aplicarlas. Pero no se trata solamente de eso, es un problema político. Y es un problema político en tanto que es un problema cultural. El lograr una gestión de calidad pasa por dos aspectos fundamentales, que son cambiar el comportamiento del gestor público y el comportamiento del ciudadano. Porque además nosotros no es que tenemos ese otro un mito que existe en toda la región, que hay que acabar con él, el mito de que en el mercado, y algunos dicen que la sociedad es el mercado, confunden sociedad con mercado, las cosas funcionan bien, mientras que en el Estado, en lo público, las cosas funcionan mal. Algo así como si los funcionarios públicos vinieran de Marte. Y resulta que los funcionarios públicos son ciudadanos. Y todos los estudios en la actualidad demuestran que no es verdad que la gestión privada sea mejor que la gestión pública, que en el mercado se hagan mejor las cosas que en el Estado. Lo que se ha demostrado es que en los sitios en los cuales hay problemas de gestión pública, también los hay de gestión privada. Y igual que se ven islas de excelencia en la gestión privada, también tenemos islas de excelencia, cosas que funcionan muy bien en el sector público. Pero el problema no es lo público contra lo privado, algo así como si congénitamente la gestión privada siempre va a ser mejor que la gestión pública y que por lo tanto la gestión pública lo que tiene que imitar a la gestión privada. No, son dos formas de gestión distintas que tienen condiciones totalmente distintas. El problema es que tendremos calidad en la gestión en el sector privado y en el público si nosotros tenemos una transformación cultural de la sociedad. Es un problema de transformación cultural. Porque nosotros no podemos pretender que el Estado funcione muy bien cuando el ciudadano funciona muy mal. En otras palabras, nosotros no podemos pretender que el Estado sea eficiente, eficaz y efectivo cuando, por ejemplo, tenemos ciudadanos que botan la basura a la calle en cualquier lado a pesar de tener una papelera al lado. O ciudadanos que no respetan la luz roja. O ciudadanos que no cumplen con las reglas de convivencia, o ciudadanos que no siguen los procedimientos y no cumplen con los requisitos. En definitiva, el Estado será un Estado eficiente, eficaz y efectivo, con una buena gestión pública, en tanto que se produzca una transformación cultural que pasa por transformar el comportamiento de los ciudadanos y del gestor público. Y el gestor público es ciudadano. Porque nosotros podemos trabajar en una oficina del Estado, pero en cuanto salimos de ahí tenemos que pagar la luz, tenemos que hacer una actividad, tenemos que ir a hacer algo con el agua, con el suministro de agua o de gas o de telefonía, o tenemos que ir a solicitar un documento, o tenemos que ir a un hospital público, o tenemos que resolver algo con nuestros hijos en una escuela pública. Es decir, nosotros somos ciudadanos. Y actuamos en el Estado. ¿Cómo actuamos? Porque actuamos como ciudadanos, como actuamos.
Entonces, el cambio cultural, la transformación del comportamiento de los ciudadanos, en tanto usuarios y beneficiarios de la gestión pública y su dueño, por lo tanto, pero también en tanto gestores, es fundamental. Y esto significa, por lo tanto, que yo tengo que mejorar el comportamiento de los gestores públicos. Tengo que cambiar el comportamiento, la cultura, y cuando digo la cultura estoy hablando de los valores y de la práctica. Estoy hablando de la ética pública, de la orientación por la cual se motiva, se mueve el funcionario público y que se expresa en la praxis, en la gestión pública. Y hacer eso es un problema de profesionalización de la función pública. Yo no puedo mejorar el comportamiento de los funcionarios públicos. Yo no puedo cambiar la cultura de los funcionarios públicos. Yo no puedo crear valor en los funcionarios públicos en tanto que contenidos ético-morales de lo público si yo no cambio las condiciones de trabajo en el sector público. De allí que la profesionalización de la función pública es central en lograr incrementar la calidad de la gestión pública y mantener un esfuerzo permanente de mejora de la calidad de la gestión pública hasta llegar a estándares de excelencia en la gestión pública. Es necesaria la profesionalización. La profesionalización de la función pública, por lo tanto, es una de las estrategias fundamentales para incrementar la calidad de la gestión pública, como hemos venido sosteniendo. Porque profesionalizar la función pública implica incrementar la capacidad de los funcionarios públicos, es decir, incrementar la capacidad del gestor público. Incrementar la capacidad del gestor público no es posible, y eso, señores, ya se los puedo decir, eso ya es determinante, eso ha sido estudiado, eso es claro, no hay nadie que lo diga, en contrario, inclusive hasta los que mantenían propuestas neoliberales que había que acabar con la profesionalización de la función pública se han echado ya para atrás, nadie lo defiende ya. Lo cierto es que no hay otra manera de incrementar la calidad de la gestión pública si no es profesionalizando la función pública, creando condiciones especiales en un ambiente de trabajo especial que es el ámbito de lo público, que no es igual al ámbito de lo privado. Yo puedo mantener en el sector privado al recurso humano bajo las leyes laborales ordinarias. Yo no puedo mantener en el sector público a todos los funcionarios públicos bajo la ley ordinaria. Son, primero, formas distintas. Son condiciones distintas. Podemos hablar de una muy buena ética privada, pero la ética pública es sumamente importante. Nosotros tenemos ahí que lograr condiciones especiales. Por lo tanto, sin profesionalización de la función pública yo no puedo tener calidad de la gestión pública. Y si yo no tengo calidad de la gestión pública, mi impacto sobre la realidad social es cero o es negativo. De manera que de esta forma la profesionalización de la función pública influye directamente, de manera determinante en el desarrollo. En este momento, ustedes pueden revisar el comportamiento de la gestión pública en todas partes del mundo y es una constante en que el desarrollo está vinculado a la profesionalización de la función pública. No conozco un solo estado con éxitos de desarrollo que no haya racionalizado la gestión pública. Y no conozco ninguna forma de racionalización de la gestión pública que no pase por la profesionalización de la función pública. No existe. Por lo tanto, si un país le quiere apostar al desarrollo, tiene que incrementar la calidad de la gestión pública. Y la única manera de hacerlo es empezando, entre otros aspectos, hay algunos otros, pero empezando por profesionalizar la función pública. Por eso me acuerdo, y Gregorio que está aquí presente lo debe recordar,
cuando se presentó la ley de la función pública, y lo hablamos en varios eventos, yo sostuve que República Dominicana se acababa de subir al autobús de la historia. Y lo sostuve porque era el paso que había que dar para incrementar la calidad de la gestión pública en República Dominicana. Y por supuesto también sostuve que aprobar la ley evidentemente no era haber llegado a la conclusión de un esfuerzo, sino que era el comienzo de un esfuerzo. A partir de esa ley de función pública había que aplicarla y hacer que la gestión, la profesionalización de la función pública fuera una realidad en República Dominicana. A Dios gracias, esto se está haciendo, y se está haciendo aceleradamente y se está haciendo bastante bien, con todos los errores que ustedes puedan percibir, pero nada de lo que hacemos los humanos es perfecto. Lo cierto es que les puedo decir que los cambios que se están haciendo en República Dominicana sobre la profesionalización de la función pública son realmente agigantados. Y se están logrando cosas en un tiempo muy corto. Y eso es muy positivo. En una generación o dos, yo puedo decirles que la cultura de la administración pública dominicana no tendrá nada que ver con lo que teníamos hace 10 años en República Dominicana. Nada que ver. Y es posible que quienes nazcan y vivan en generaciones posteriores no conciban qué fue lo que pasó antes. Ahora, por supuesto, no es cualquier profesionalización. No es repetir algunos errores que se cometieron en algunos desarrollos particulares en los países desarrollados, donde se profesionalizó la gestión pública de una manera muy rígida y con algunos, digamos, daños colaterales o desviaciones, perversiones, que ya Max Weber había, en sus primeros escritos había, reconocido, identificado. Por ejemplo, profesionalización de la función pública no significa crear un estamento de funcionarios públicos con una estabilidad que la verdad se convierte en inamovilidad y en la pérdida del control del pueblo sobre el Estado y de lo que podemos llamar la política sobre la técnica. Una profesionalización de la función pública de ese tipo ya ha demostrado que puede ser siniestra, que puede ser efectivamente desfavorable. Porque evidentemente una situación en la cual la profesionalización de la función pública lo único que signifique es la inamovilidad de funcionarios públicos, lo que va es a crear lo que algunos llaman el burocratismo. Va a crear una gestión pública donde ya la atención central de la gestión pública no es el ciudadano, en tanto propietario del Estado, en tanto beneficiario de los bienes y productos de la gestión pública, sino que el funcionario mismo se convierte en un actor con interés propio que direcciona la gestión pública en función de su interés. Y esto hay que verlo con cuidado. No estoy diciendo que es que los funcionarios públicos se van al estadio, todos ellos se reúnen en un estadio y ahí van a decir, bueno, veamos, estas cosas de la gestión pública, no es un asunto tan consciente y organizado. Pero una manera de implantar la profesionalización de la función pública de manera rígida puede crear condiciones de trabajo que crean perversiones. Me explico. A ver, hay quienes piensan que la profesionalización de la función pública se logra solamente creando concursos de oposición, es muy bueno que se hagan, para el ingreso. Entonces se ingresa a la gente por concurso de oposición y por lo tanto logro captar a los mejores. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si la profesionalización, el sistema de función pública, solamente lo dejamos en eso, ¿qué ha terminado ocurriendo? Que tenemos un personal que era muy bueno en su ingreso, pero que con el pasar del tiempo puede desmejorar. Si no hay evaluación del desempeño, si no hay control sobre lo que hace el funcionario público y si la función pública no es un sistema que se sigue por el principio del mérito, no solamente en el ingreso, sino en el desempeño a lo largo de la carrera administrativa. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia, todos la hemos vivido, aquí creo que nadie de los que está aquí no la ha vivido. Una unidad administrativa en cualquier parte del Estado
Y caramba, cuando uno hace una encuesta, y ustedes lo saben, si yo voy a cualquiera de ustedes van a cualquier sitio de trabajo en el sector público, también ocurre en el privado, y ustedes hacen una encuesta secreta y le preguntan acá a todo el mundo, ¿quién aquí trabaja mejor? ¿Quién aquí es muy mal trabajador? Y en un 80% la gente va a decir quién es el mejor y quién es el peor. Porque cuando uno trabaja en un ambiente laboral, cuando uno está dentro de una instancia de trabajo, en una unidad de trabajo, el día al día todos nos conocemos y todos sabemos qué hace quién. Y esa situación puede ser utilizada para mejorar el trabajo, pero puede también ser una perversión que desmejore el trabajo. Me explico. Muchas veces tenemos unidades e instancias en el Estado con funcionarios de carrera administrativa. Por lo tanto, tienen estabilidad, no pueden ser despedidos de cualquier manera, hay que abrirles un expediente, hay que ver si ellos cometieron algún ilícito, hay que probarles que están dentro de una de las causales de destitución para poder destituirlos. Él se puede defender, hay que elaborar pruebas, e incluso después de removerlos, ellos pueden ir al contencioso administrativo especial y un tribunal termina decidiendo si efectivamente esa remoción estaba bien o estaba mala. Bueno, lo cierto es que tenemos unidades de trabajo donde tenemos funcionarios públicos con estabilidad, y aquí hay un señor que trabaja muy bien. Él ingresó por concurso de oposición a la carrera administrativa, tiene que ingresar a las 8, pero el señor a las 7:30 está todos los días en su escritorio. Le ponen para hacer las cosas, le dan metas y objetivos de trabajo y él siempre cumple el 100%. Y después de que cumple dice, si quiere hago algo más. Es alguien que siempre está pendiente de lo que se está haciendo y es muy participativo y presenta propuestas de innovación. Hace sugerencias de cómo mejorar las cosas. Es alguien que siempre está pendiente por estar actualizado, entonces él por sí mismo decide estudiar y formarse. Está al día. Es un buen funcionario público. Es más, hace más de lo que incluso podría decir se le exige formalmente que haga. Y al lado, en el escritorio del lado, exactamente el del lado, está un señor que a las 9 está parado en la puerta fumándose un cigarro. Y bueno, son las 9, pero dejemos que sea las 9:01. Ok, 9:01, vamos a pasar. Va caminando, saluda a todas las secretarias, va al baño, regresa, va y toma café, da otra vueltica, va a hablar con alguien, con un colega, y está sentándose en el escritorio como a las 10:30. Tiene 7 casos que resolver, y de esos 7 casos, en el tiempo que tiene para resolverlo, resuelve 3. De los cuales 2 medio lo resuelve, porque ustedes saben, la cosa no es tampoco así para... Hora de almuerzo a las 12. Caramba, son las 11:30 y todavía el jefe no se ha ido. Tengo que esperar a las 12. 12, campanada de salida. A almorzar. El señor no se actualiza, no cumple con su trabajo, no hace sus tareas. Y sin embargo, no se lo puede despedir, no se lo puede remover. Porque el sistema de función pública, el sistema profesionalizado, solamente se centra en la estabilidad, pero no en el buen desempeño. Bajo estas condiciones de trabajo, en este tipo de ambientes, se tiende a una estandarización, una homogenización de la calidad del trabajo. ¿Qué significa eso? Que el malo empieza a decir, bueno, pero si el que tengo algo, oye, vale, él lo hace tan bien, vale, yo quiero ser como él, yo voy a hacer bien el trabajo. No. La estandarización no se produce nunca hacia arriba, sino que el señor que trabaja tan bien, el buen funcionario público, el que lo hace con una ética pública
pristina, llega un momento en que se cansa y dice, yo soy tonto, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Para qué? Si ni siquiera me dan las gracias. Mientras este señor que está aquí no hace nada, sigue cobrando. Es más, hasta lo ascendieron igual que a mí. Porque lo ascendieron automáticamente. Cumplió 3 años. ¡Plin! Cargo de arriba. Pasó a ser de planificador 2 a ser planificador 3. ¿Por qué? Porque tenía años. El ascenso es por año. Se asciende y se tienen ascenso en los cargos y aumento de salario por antigüedad. No por eficiencia, eficacia o efectividad. No por desempeño. Por simple antigüedad. No lo votan. Es más, se produce una situación perversa en las gratificaciones. ¿Qué ocurre con el buen funcionario, con el que todo lo resuelve? Que ese funcionario le dice al jefe, mire jefecito, hay un curso, no, tú no te me puedes ir, vale, yo te necesito, que hay mucho que hacer. ¿Qué pasa con el funcionario malo? Hay que hacer un curso, sí, vete. Es más, el jefe piensa, ¿por qué no se la pasarán haciendo cursos fuera de aquí? No lo necesita. Entonces, curiosamente, lo que ocurre ahí es que se premia al mal trabajador, al mal funcionario, y se sanciona al buen funcionario. Eso ocurre muchas de las veces. Es decir, hay un sistema de incentivos perverso. Entonces, no sirve simplemente profesionalizar la función pública de una manera rígida pensando que profesionalizar significa seleccionar a los mejores y una vez seleccionados tienen estabilidad y ya, acabé con eso. No. Cuando hablamos de un sistema de profesionalización de la función pública, es una función pública basada en el principio del mérito, pero no del mérito solamente para el ingreso. Tiene que ser el mérito en todo lo largo y ancho de la carrera administrativa. Tenemos ese principio que aplicarlo permanentemente. Y eso pasa por varias cosas. Es verdad, necesito procesos de selección y de ingreso a la carrera administrativa a través de procesos que sean imparciales, con pruebas objetivas sustentadas en el valor del mérito. Lo cual pasa evidentemente por hacer concursos de oposición o cualquier otra prueba objetiva que me permita a mí seleccionar a los mejores. Por supuesto que sí. Pero yo necesito que ese esfuerzo de seleccionar a los mejores no me los dé mejores con el paso del tiempo, sino que los mantenga siendo mejores. Eso pasa, por lo tanto, porque yo tengo, una vez que ingreso, debe existir un plan de formación o capacitación permanente. De manera que el recurso humano, o como se dice ahora, capital humano, talento humano, debe ser un recurso que tiene que ser atendido de manera permanente. Una persona que tiene la capacidad en el año 2008, que en ese momento, digamos, profesionalmente, desde el punto de vista de la ciencia, de las tecnologías, del conocimiento, tiene una formación excelente, si no se actualiza, en el 2020 va a ser alguien que ya no puede cumplir con los retos o desafíos que tiene la gestión pública, porque se desactualizó. Él sabe todavía lo que había que saber en el 2008, pero ya no sabe lo que hay que saber en el 2000. No ha desarrollado además sus habilidades y destrezas. Entonces yo tengo que tener un sistema de formación, de capacitación permanente, que permita ir mejorando el conocimiento, habilidades y destrezas de los funcionarios públicos, desde que ingresan hasta que salen de la carrera administrativa porque se jubilaron. Eso pasa porque nosotros tenemos que tener sistemas de formación permanente. Eso es una política permanente con un sistema permanente y con un órgano rector que vele por dos cosas. No solamente por la formación de los funcionarios públicos, sino por la formación de los funcionarios públicos con base en las necesidades del servicio. Porque en la actualidad la formación de los funcionarios públicos se da, en todas partes del mundo se estaba dando de una manera absolutamente irracional. La formación
o capacitación de los funcionarios públicos estaba orientado no por el interés del servicio. Primero, estaba orientado por la oferta y no por la demanda. ¿Qué significa eso? Bueno, que la mayoría de los cursos y de la formación y capacitación permanente de los funcionarios públicos se daba porque había universidades, había institutos, había fundaciones, había empresas que ofrecían cursos, ofrecían dar formación a los funcionarios públicos. Y el Estado, la administración pública, compra esos cursos sin saber si eso es lo que necesita. Entonces, el mercado de la formación de funcionarios públicos estaba, digamos, orientada por la oferta y no por la demanda. ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros para que fuera precisamente orientada por la demanda y no por la oferta? Bueno, lo que hay que hacer es precisamente tener sistemas que te permitan hacer un levantamiento de necesidades. Frente a los retos que tiene el Estado en la actualidad, ¿cuáles son mis deficiencias de capacidad para dar respuesta el Estado a esos retos? Y cuando digo el Estado, son los funcionarios públicos. Porque nadie ha visto a la República Dominicana tomando café con la República Bolivariana de Venezuela. Eso es un invento nuestro. La República Dominicana es un invento. El Estado es algo inmaterial, es virtual. En el fondo el Estado dominicano se mueve porque hay un presidente, hay unos secretarios de Estado, un vicepresidente, unos secretarios de Estado, unos directores, unos subsecretarios, unos directores, etcétera, etcétera, hasta el último de los funcionarios públicos. República Dominicana es capaz en tanto sí el talento humano que tiene es capaz. Cuando yo digo de levantamiento de necesidades de capacidad que tiene el Estado, estoy refiriéndome a necesidades de capacidad que tienen los funcionarios públicos. Nuestro personal en esta unidad tiene capacidad para cumplir con la misión de esta unidad administrativa. Esa es la pregunta. No la tiene. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son las necesidades de formación y capacitación que tenemos? Tales. Entonces hay que pedirle a los funcionarios públicos que asistan a cursos y se preparen. Y eso es parte de su obligación al trabajo. Y eso debe de fomentarse. Hay mucho directivo público, mucha autoridad pública que piensa que esto es un desperdicio porque entonces la gente se va a estudiar en vez de estar trabajando. No entienden que la capacitación, la formación permanente de los funcionarios públicos es una inversión. Y una inversión para mejorar el trabajo y por lo tanto para mejorar lo que hace el propio directivo público. Porque un estamento de funcionarios públicos incapaz no le sirve a nadie. Ni al secretario de Estado, ni al vicepresidente, ni al presidente, ni a un partido, ni al país, ni a nadie. Entonces, utilizar recursos y tiempo para que los funcionarios públicos se formen, se capaciten y se mantengan actualizados es una inversión, no es un gasto, no es una pérdida de tiempo. Eso es lo que me permite a mí que el mérito no solamente está en el ingreso, sino durante toda la carrera. Pero claro, no es solamente que tengo que capacitar o formar permanentemente a los funcionarios públicos. También tengo que evaluar su desempeño, porque de nada me sirve gente muy formada intelectualmente, con mucho conocimiento, si en la práctica no me resuelve un solo problema. Y esto pasa por dos cosas: que su comportamiento en el trabajo sea el adecuado para que el Estado pueda responderle a la sociedad como instrumento de desarrollo. Y esto pasa, por lo tanto, con que nosotros tenemos que evaluar el desempeño, el comportamiento. Y evaluar el desempeño del comportamiento no solamente estrictamente en tanto que me cumpla a mí con determinados metas u objetivos de trabajo cuantificado, sino además que lo haga con un valor determinado. Me explico. Un funcionario público capaz no es solamente aquel que tiene conocimiento, habilidades, destrezas y que realiza su trabajo, sino que además lo hace siguiendo, orientándose por la vocación de servicio. Si lo hace siguiendo valores éticos. Una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar en el ingreso y tenemos que evaluar durante el desarrollo de la carrera es que la gente sea efectivamente un servidor público. Yo me he encontrado en muchos
ambientes de trabajo, gente que es funcionario público y que odia relacionarse con la gente. Que tienen, inclusive están en tareas de atención al ciudadano y que apenas ven llegar a alguien, otro más. Nosotros necesitamos, por lo tanto, un funcionario público que tenga formación permanente desde el punto de vista tecnocientífico, del conocimiento, pero que desarrolle habilidades y destrezas en cuanto a lo que son, digamos, los métodos y las técnicas de trabajo en su área particular, pero además que tenga un valor de servicio público, que tenga vocación pública y que tenga un comportamiento ético. De nada nos sirve tampoco gente muy capaz que pueda ser corrupta, que se robe la plata. Entonces nosotros tenemos en la función pública una formación permanente, una capacitación permanente que tiene que ser desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, de las habilidades y destrezas, pero también de su comportamiento ético. Eso pasa porque nosotros tenemos, por lo tanto, que hacer cambios culturales en lo que es la gestión pública. Y esa formación y esa capacitación permanente de los funcionarios públicos tiene que estar vinculada a un sistema de incentivos y de desincentivos. Y esto significa, evidentemente, pónganlo ustedes en los términos más primarios, en la zanahoria y el garrote. Pero es que tiene que ser así. Nosotros tenemos que premiar el buen trabajo y tenemos que castigar el mal trabajo. Tenemos que premiar al buen funcionario y castigar al mal funcionario. Porque si lo estamos haciendo bien, si el funcionario lo está haciendo bien, el pueblo se beneficia. Si el funcionario lo está haciendo mal, la sociedad está siendo perjudicada. Que además todos nosotros trabajamos porque nos paga el Estado. Pero cuando decimos que nos paga el Estado es que nos paga el pueblo. Ahí están los impuestos públicos. Y nosotros no podemos permitir que la función pública no resuelva los problemas de la sociedad. Entonces tenemos que tener un sistema de incentivos y de desincentivos, por supuesto, con procesos transparentes, previamente establecidos. Las reglas del juego tienen que ser claras, pero que tienen que ser efectivamente procesos e instrumentos que me permitan a mí evaluar el desempeño del funcionario público en lo técnico y en lo ético, de manera permanente y sostenida, y que el resultado negativo de una evaluación del desempeño del funcionario público tiene que ser una causal de remoción. Nosotros no podemos simplemente remover a los funcionarios públicos cuando se robaron algo, cuando dejaron de ir al trabajo durante determinado tiempo, cuando se cayeron a golpes con el jefe. No. Una causal de remoción del funcionario público tiene que ser efectivamente un mal desempeño. Y al mismo tiempo que establecemos este sistema de castigos, tenemos que también establecer el sistema de premios, porque también lo que pasa aquí es que muchas de las veces uno lo hace bien y ni siquiera una palmadita en la espalda, ni siquiera gracias. Hay que reflejar el buen comportamiento, hay que reflejar el buen desempeño de un funcionario público en los ascensos, y cuando digo ascenso es cambio de cargo, en los beneficios socioeconómicos y, por supuesto, en su estabilidad e inclusive en las posibilidades de mejor capacitación, de mejor formación. Pero además de eso, inclusive con una premiación no necesariamente monetaria, no necesariamente socioeconómica, sino eso, la valoración social, el reconocimiento. Si nosotros tenemos buenos funcionarios públicos, nosotros tenemos que premiarlos, y tenemos que premiarlos públicamente. Tenemos que convertirlos por varias razones. Primero, porque se lo merecen, porque es un valor, porque nosotros tenemos que regresar al reconocimiento, al valor social de la gestión pública. En la actualidad, en muchos de nuestros países, decir que uno es funcionario público es como rayarse.
Mucha gente no lo quiere decir. Bueno, ¿y usted qué trabaja? Bueno, yo soy abogado. ¿En qué? Bueno, no, soy abogado. Porque si dices que eres funcionario público, hay una connotación negativa, hay una valoración social negativa del funcionario público. Ahí hay otro flojo. ¿Cuáles son los abogados que trabajan en el Estado? Los malosos, los que no pueden litigar, los que no ganan ni un caso. ¿Quiénes son los economistas que trabajan en el Estado? Bueno, aquellos que, pues, como tú sabes, como ellos no, son malos, jamás podrían ser buenos en la empresa privada, pues entonces va para allá. Nosotros tenemos que revalorizar la función pública. El servidor público con vocación de servicio, el que se comporta técnica y éticamente adecuadamente, es un valor público importantísimo. Es de utilidad social y debe reconocerse esa utilidad social. Y aquí hay que decirlo, la función pública es mucho más exigente que la función privada. Cada vez que ocurre una situación inesperada, bueno, muchos de ustedes lo sabrán, sale uno en el tiempo que formalmente está establecido de trabajo. No, a veces hay que quedarse, a veces hay que trabajar de noche, a veces se trabaja los fines de semana, a veces se trabaja en condiciones muy precarias, a veces se trabaja por razones de emergencia. Hay una serie de condicionalidades sobre la gestión pública que hace que el funcionario público se sacrifique muchas de las veces. Y mientras en el sector privado, la oficina cierra a las 5 cerró la oficina, todo el mundo para su casa y los fines de semana bien, gracias. Muchos de nosotros, sobre todo a veces los esposos y a veces las esposas le dicen a uno, chico, ¿por qué no te vas para el sector privado, vale? Por lo menos para que estés aquí con los niños el fin de semana. Ser funcionario público implica sacrificio. Bueno, precisamente porque significa sacrificio, nosotros tenemos que garantizar su estabilidad en el puesto de trabajo, garantizar que tenga una vida digna, con una protección socioeconómica, garantizar inclusive su jubilación cuando salga de aquí, pero tenemos también que gratificarlo, que premiarlo socialmente. Y tenemos que ir, y esto es un problema serio, a un programa de transformación cultural en la sociedad que pasa porque nosotros tenemos que tener políticas de comunicación, políticas de propaganda necesarias para que el ciudadano empiece a ver en el funcionario público no a un flojo y criminal y delincuente, sino a alguien que es útil. Ser funcionario público hay que revalorizarlo, hay que darle valor social. Entonces, nosotros necesitamos que ese mérito no solamente sea un principio que se adopte en el ingreso, en la selección, sino que también esté a lo largo de la carrera, porque en la medida en que nosotros logremos mantener a un funcionario público capaz, durante toda la carrera, nosotros estamos incrementando la capacidad del Estado y por lo tanto estamos logrando mayor desarrollo. Lo que queda claro con la crisis financiera que se acaba de explotar en Estados Unidos y que está teniendo repercusiones en el mundo entero, es que el Estado es central, es importante como instrumento del desarrollo. No podemos dejar ni siquiera al mercado a la libre. Aquello de que existen mercados perfectos, los últimos premios Nobel de los últimos 15 años lo que han demostrado uno tras otro es que no existe el mercado perfecto ni la mano invisible del mercado, que el Estado debe ser un instrumento de regulación del mercado, un instrumento de regulación de las relaciones sociales y un instrumento del desarrollo. Aquel dicho con que nos vendieron el pensamiento neoliberal de que no había mejor política social que una política económica, se vino abajo. El Estado es fundamental para mantener condiciones que beneficien el desarrollo social de la gente, su calidad de vida. Y eso no es posible si nosotros no tenemos funcionarios públicos que mantengan bajo el criterio de mérito una capacidad para dar respuesta a los desafíos que tenemos. Y por lo tanto, entonces tenemos que tener un sistema de incentivos y de desincentivos
para crear condiciones donde el trabajo público incremente cada vez su valor más y no que decrezca. Y por último, la profesionalización de la función pública tiene que ser hecha con base en el principio de flexibilidad. Un desarrollo, una implantación de la profesionalización de la función pública rígido, formalista, puede terminar haciendo que el Estado, la administración pública, sea muy rígida. Y allí tenemos que ver algunas cosas a las cuales los funcionarios públicos a veces tenemos alguna resistencia. Si nosotros establecemos, por ejemplo, un sistema donde los funcionarios públicos se rigen normativamente de manera formal por una descripción ultra detallada de sus actividades en el cargo, y relacionamos además funcionario público con cargo y cargo con órgano, estamos en el problema que tenemos abogados en 2 secciones distintas, tenemos economistas en 2 unidades distintas, tenemos planificadores, tenemos sociólogos, tenemos administradores en secciones distintas, y cuando yo quiero, por razones de servicio, porque en una de las unidades tengo más trabajo y menos funcionarios, en el otro tengo más funcionarios y menos trabajo, quiero redirigir el personal para poder atender el servicio, resulta que no hay manera, porque lo primero que muchos sacan es, a ver, no, esto no está dentro de la descripción del cargo, esto no está entre las actividades que yo tengo que hacer, por lo tanto no lo hago, eso es de la otra unidad, yo no, tengo el cargo tal, mis actividades son estas y yo estoy adscrito al órgano tal, a esta unidad administrativa. Pero usted no podría colaborar, no, es que no tengo tiempo, no puedo. Y no hay manera de obligarlo. Y eso no puede ser. Nosotros somos funcionarios públicos, pero nosotros tenemos que tener unas funciones que deben de ser polivalentes. Yo no le estoy pidiendo que a un abogado haga una cirugía, ni que un economista vaya a verificarme la construcción de un edificio público. Evidentemente que no. Pero hay cosas que dentro de nuestra profesión y nuestra formación nosotros podemos hacer actividades, es decir, el principio de colaboración, de cooperación, el valor, la vocación de servicio, el que todos somos un equipo y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, y no en el establecimiento de una especie de departamentos estancos de trabajo, donde, bueno, ese es el problema de ese departamento. Es decir, tu problema, el problema del Estado, el problema del servicio, el problema de la administración pública no es tu problema. Ahí evidentemente lo que uno encuentra es que hay muy poca vinculación del funcionario público con la institucionalidad, con la institución. Hay un desapego del funcionario público, no le importa que la secretaría, no le importa que esa unidad administrativa funcione o no funcione. Yo lo que hago es esto y que me paguen por esto y listo. Eso no nos sirve. Necesitamos un funcionario público que esté motivado por la vocación de servicio, que esté motivado a colaborar, que esté motivado a colaborar con los otros funcionarios que son sus compañeros de trabajo, aunque estén en otra unidad, pero también a colaborar con la institución. Necesitamos funcionarios públicos que evidentemente estén preocupados por la gestión pública. Porque si yo no tengo preocupación por mejorar la gestión pública, no voy a tener preocupación por formarme. Uno de los actores clave para incrementar la calidad de la gestión pública es la participación activa en esa mejora del funcionario público. Repito, el Estado, la administración pública no es material, no existe. Lo que existen son los funcionarios públicos. La única manera de incrementar la calidad de la administración pública y la gestión pública del Estado es incrementando la calidad del funcionario público. Y eso pasa porque sea más capaz técnicamente, pero porque tenga un sentido de vocación de servicio, una identificación, una membresía con respecto al Estado, a la administración pública, entendiendo que si él colabora y el Estado hace bien las cosas, la sociedad será beneficiada.
Es por eso que la profesionalización de la función pública es central, es determinante en lograr el desarrollo. No existe en el mundo ningún país desarrollado que no haya previamente profesionalizado la función pública, y en la actualidad todas las tendencias en reforma de la profesionalización de la función pública van orientadas a que el mérito y la flexibilidad en el trabajo, con un sistema de función pública integral que rescate no solamente la capacitación permanente, sino los valores éticos, no hay, repito, ninguna tendencia, ninguna recomendación de ningún experto en esta materia que diga que el desarrollo pueda hacerse sin que esto ocurra. Pero el requisito del desarrollo de un país es la profesionalización de la función pública. Y esto no se hace contra los funcionarios. Hay que entender que esto no es exigirle a los funcionarios cosas ilegítimas o inapropiadas o indebidas. Porque frente al sacrificio del funcionario tenemos que garantizarle condiciones socioeconómicas para que viva él y su familia de manera digna, y garantizarles que van a tener sostenibilidad socioeconómica a lo largo de la carrera e incluso después de que salgan de la carrera, con pensiones o jubilaciones que le permitan una vida digna. Por lo tanto, entonces, frente a ese sacrificio del ciudadano con el Estado y la sociedad, el Estado debe responder garantizándole una vida digna. No es que nos metamos a una especie de monjes franciscanos o algo así, con un voto de pobreza y con distintos castigos. De lo que se trata es crear condiciones para que la profesionalización de la función pública sea el motor dinamizador del Estado para lograr una gestión de calidad y un desarrollo al servicio de la gente. Muchas gracias.